Buenos días, estamos en otra edición de La Palabra Revelada, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar acerca de algo que ha tenido en su momento mucho éxito, porque o sea, Dan Brown escribió el libro. Vamos a hablar sobre el tema del Código Da Vinci, ¿no es cierto? Vamos a tratar de desmitificar todas las falacias históricas en las que ese libro se basa para desacreditar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Son muchas las falacias que tiene el Código Da Vinci, ¿no es cierto? Primeramente, cuando uno va e investiga acerca de cuál es el perfil del escritor de la novela, que es Dan Brown, ya encontramos un par de cosas interesantes que nos muestra totalmente la parcialidad que tiene Dan Brown, que tuvo, para escribir la historia del Código Da Vinci. Primero que se basa en fuentes totalmente falaces para decir lo que afirma de Cristo. ¿eh? Y segundo, y que esto habla fuerte de que él todo lo que escribe y afirma en la novela El Código Da Vinci, después llevada a la película, después llevada a Hollywood a través de la película El Código Da Vinci, quien la interpreta a Tom Hanks, es uno de los actores principales de esa película, ¿no? Uno encuentra que Dan Brown es masón de grado 33, ¿no? Creo que del rito de York, y ya sabemos todo lo que se esconde detrás de los masones. Quienes están más o menos empapados con el tema, que me estén mirando, saben lo que hay detrás de la masonería, eh, saben que la masonería para la opinión pública se muestran como organizaciones de beneficencia, pero que la realidad es que en realidad son logias secretas, son que adoran a Satanás, ¿no es cierto? Que persiguen una agenda que es la que se está llevando a cabo a través de lo que conocemos como el nuevo orden mundial. Y bueno, y se sabe. Entonces, después otra cosa que uno ve, que las fuentes que utiliza Dan Brown para afirmar lo que afirma, o lo que desliza, ¿no es cierto?, sutilmente, como datos históricos, ¿no es cierto?, o como evidencia para decir lo que dice de Jesús, ¿no es cierto?, está sacado de fuentes gnósticas. Los gnósticos fueron enemigos acérrimos de Cristo, punto uno, y de sus discípulos, ¿no es cierto? Es más, uno de los discípulos que más escribió acerca de las falsas doctrinas de los gnósticos fue Juan, ¿no es cierto? Particularmente en sus cartas, en primera de Juan y en segunda de Juan, él deja sentado varios principios que, que los gnósticos en sus escritos hacen pasar como que enseñanzas de Jesús, que Juan en sus cartas, como discípulo de Jesús, un hombre que al igual que el resto de sus 11 compañeros y hermanos en la fe, vivieron 3 años con Jesús y fueron enseñados por el mismo Jesús en persona. Entonces, Juan tiene la autoridad para desmentir todo lo que dicen los gnósticos en sus supuestos evangelios de Tomás, Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Judas, todos estos que también han salido, se han editado y que usted no puede encontrar en cualquier librería secular, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a desmitificar esto, ¿no es cierto? Todas estas falacias que Dan Brown, de forma tendenciosa, ¿no es cierto? Y dentro de la agenda del nuevo orden mundial de atacar las verdades fundamentales del cristianismo, porque una de las cosas que la verdad de Jesucristo hace es justamente desbaratar los planes del maligno a través del nuevo orden mundial, a través de la agenda hacia el nuevo orden mundial.
Y sabemos bien que la Biblia dice que el nuevo orden mundial, para traer al anticristo, son 3 puntos los que tiene en vista. Ya nos lo revela Dios por medio del libro del Apocalipsis, ¿no? Los 3 puntos que este nuevo orden mundial luciférico tiene para traer un gobierno mundial y para traer a aquel que la Biblia también hace casi 2000 años predice que será el líder político mundial de este gobierno mundial, que es el anticristo. Esto hablamos en el video anterior, ¿no? Que se llama, si lo quiere ver, hablé un poco sobre esto. Se llama el plan profético de Dios, ¿no? La gran tribulación o la era del anticristo. Ahí hablo un poco sobre todo esto. Los 3 puntos vitales de este gobierno mundial, que ya lo estamos viendo, que se está construyendo y está cada vez más notorio y a punto de concretarse. 3 puntos notorios que ya el libro del Apocalipsis nos predice y que hoy ya lo vemos, esta profecía la vemos casi cumplida, porque cuando uno lee la agenda del nuevo orden mundial, dice, sí, esto es de lo que hablaba Juan hace 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo le reveló cómo iba a ser el último gobierno humano previo a su segunda venida. Los 3 puntos clave, decía, son, primeramente, lograr un gobierno mundial, o sea, lograr que las naciones se unifiquen mediante bloques continentales. Estos bloques continentales después se van a unir a otros bloques continentales de otras regiones, o sea, la unidad de los bloques continentales va a ser por región geográfica, ¿me entiende? Por ejemplo, hoy existe ya el bloque continental de Europa, es la Unión Europea. El bloque continental de Asia, ya existe hoy lo que se conoce como la Confederación de Naciones Independientes, que abroquela a muchas naciones de Asia, ¿no es cierto? En América Latina conocemos también otro bloque continental llamado Mercosur, ¿no es cierto? En América del Norte existe el Tratado de Libre Comercio, donde existen Estados Unidos, México y Canadá, son las 3 principales naciones que integran ese bloque, pero el plan va a ser más profundo todavía, porque apunta hacia un gobierno mundial y tiene procesos, ¿no es cierto?, graduales. Primero empieza la unidad por región geográfica, como les decía recién, Unión Europea en Europa. Hoy están sufriendo como una especie de reseteo esos bloqueos, ¿no es cierto? La salida de Gran Bretaña, por ejemplo, de la Unión Europea, que se conoce como lo que es el Brexit, es como que medio hirió de muerte, entre comillas, a la Unión Europea. Por eso que estos bloques continentales no es que se van a deshacer. La palabra de Dios predice, tanto en el libro del profeta Daniel como en el Apocalipsis, de que este gobierno mundial va a venir. Y yo creo que lo que está pasando ahora en los bloques continentales, particularmente en Europa, es un reseteo de los mismos, una depuración de los mismos. Si bien muchas naciones quizás se sigan yendo atrás de Gran Bretaña, pero yo creo que van a quedar las naciones que son más solventes económica y militarmente, son las que van a fortalecer la unión. Pero bueno, no me quiero extender mucho sobre esto, quizás lo haga o lo hable en otro video, porque que esté relacionado a la profecía bíblica en este tema, ¿no? En América Latina decía está el Mercosur, en América del Norte está el Tratado de Libre Comercio. Bueno, todos están sufriendo como reseteos, ¿no es cierto? Están como medio en suspenso. Pero el gobierno, o sea, los procesos son primero bloques continentales en las diferentes regiones geográficas, para después unir, el segundo paso de una vez que se consoliden los bloques continentales, se unifican los bloques y se logra este gobierno mundial. Donde el anticristo, predice tanto el libro del Apocalipsis como también en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Daniel, va a surgir un cuerno pequeño, como está narrado en el libro de Daniel, que va a ser el anticristo y va a ser el líder de este gobierno mundial. Bien, pasando ya al tema que nos tiene hoy. ¿Qué dice Dan Brown en su famosa novela El Código Da Vinci? Y que muestran en la película, ¿no es cierto? Él, por ejemplo, lo que dice es que Cristo
fue divinizado en el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea se efectuó en el año 325 después de Cristo, ¿no es cierto? Fue convocado por el emperador romano de aquel entonces, que fue Constantino, y se dice, el Código Da Vinci tira esta información, esta falacia, porque es una falacia, ya ahora yo les voy a dar los argumentos de por qué es una falacia, de que Cristo fue divinizado en este concilio, ¿no? En el concilio de Nicea en el año 325. Ahora, la pregunta que surge, ¿es cierto lo que dice Dan Brown en la novela El Código Da Vinci? ¿Fue Cristo divinizado en este concilio? Vamos a ir bíblicamente, yo lo voy a demostrar por medio de las escrituras y también por medio de fuentes que no son escrituras, ¿no es cierto? O sea, por fuentes extraoficiales. En Mateo 16, vamos a ver si es verdad esto, de que Cristo, como dice el Código Da Vinci, vamos a ver si es verdad esto, de que el Código Da Vinci, de que Jesús fue divinizado en el Concilio de Nicea. Vamos a ver. En Mateo, vamos a ir a Mateo capítulo 16, ¿no es cierto? Versículo Mateo 16. Mateo 16, en el versículo 13 al 17, dice, ¿no? Pedro declara que Jesús es el Mesías. Es el texto, el título del capítulo, ¿no? Dice, y cuando Jesús llegó a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos en una reunión íntima, porque él los había mandado, ya los había preparado, los había instruido en la doctrina, les había enseñado, y una vez que los preparó, Jesús, como un buen maestro, los mandó a predicar el Evangelio a las diferentes regiones que circundaban Galilea y Judea, ¿no? Entonces él dijo, bueno, Jesús les hace esta pregunta porque él quiere saber qué opinión tiene la gente de él. Él le dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le contestaron, dice, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista reencarnado, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Bueno, esta contestación que los discípulos le dan a Jesús con respecto a lo que decía la gente de él, por ejemplo, dicen que unos dicen que era Juan el Bautista, otros dicen que era Elías y otros dicen que era Jeremías o algún otro profeta, da a entender la creencia popular de lo que la gente creía ahí. La gente creía, estaba muy arraigada, como también hoy en otras geografías está muy arraigada, la creencia en la reencarnación. Pero ya vamos a ver que por la contestación que Jesús le da a Pedro, una vez que él contesta, Jesús, no solamente acá, sino en diferentes pasajes de las Escrituras, Jesús echa por tierra la creencia de la reencarnación. Es más, cuando Jesús tiene una conversación con Nicodemo, que era un fariseo, maestro de la ley, esa es la parte más clara donde Jesús echa por tierra la existencia de la reencarnación. Jesús dice claramente que la reencarnación no existe. Además, y con su resurrección de entre los muertos, con su resurrección de entre los muertos, Jesús ya directamente sepulta a la reencarnación como algo veraz, ¿no es cierto? Jesús da a entender con su resurrección que lo que existe es una resurrección, no una reencarnación. Y en su conversación con Nicodemo, ¿no es cierto? Nicodemo le dice, ¿cómo puede? Le dice, el que no nace de agua y del espíritu, le dice Jesús a Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu, presta atención a esto, no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le repregunta, dice, maestro, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre otra vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer?
Entonces Jesús le dice, Nicodemo, dice, ¿eres tú un gran maestro de Israel y no sabes estas cosas? Dice, lo que es engendrado de la carne, carnes. Dice, pero lo que es engendrado del espíritu, espíritu es. Dice, no te maravilles de estas cosas que te estoy diciendo. Dice. Y ahí es cuando Jesús le dice lo que acabo de decirles recién, ¿no? Dice, el que no, de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no es reencarnando, o sea, lo que nace de la carne, carne es, dice, pero no es reencarnando, ¿no es cierto? Hay que nacer del espíritu, no de la carne, no volver a nacer de la carne, no reencarnar, sino volver a nacer del espíritu, ¿no es cierto? Bueno, esta es otra de las falacias que los gnósticos enseñaban, ¿no? Digo esto de los gnósticos porque el Código Da Vinci y el mismísimo Dan Brown están muy influenciados por la falsa doctrina del gnosticismo, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo con la lectura, ¿no? Dice, y ustedes, le pregunta a Jesús, ¿quiénes dicen que soy? Dice. Entonces dice que Simón Pedro le respondió, dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Escuchen lo que le dice acá el mismo Jesús, ¿no? Porque esto no lo conociste por medios humanos. Sino, o sea, medios humanos, carne y sangre, ¿no? Sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. O sea, fue una revelación espiritual. Fue el Espíritu Santo quien le reveló a Pedro que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios encarnado. Y entonces, ya vemos que por la respuesta de Pedro, a Jesús no se lo divinizó, como dice Dan Brown en la novela El Código Da Vinci, en el concilio de Nicea en el año 325. Ya sus discípulos, Pedro más concretamente, en la declaración que hace cuando Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? La respuesta que Pedro le da es que él era el Hijo, él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y los profetas habían profetizado, cuando el Mesías viniese, que sería Dios mismo. ¿No es cierto? En el capítulo 11 de Isaías, dice que un niño nos es nacido, un niño nos es nacido, y será su nombre Manuel. Dice, que significa Dios con nosotros. Dice, y será su nombre consejero, príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte, dice Isaías. Esto está en Isaías 11, si lo quiere buscar, para que usted pueda chequear que todo lo que yo le digo no es que me lo saco de la manga, amigo, sino que es escritural. O sea que ya acá desmitificamos la primera mentira del Código Da Vinci, que Dan Brown desliza muy sutilmente diciendo que Jesús fue divinizado en el concilio de Nicea en el año 325. Falso de toda falsedad. Ya sus discípulos lo reconocían como aquel que estaba cumpliendo las profecías de que el Mesías sería Dios mismo entre los hombres. Isaías lo dice claramente cuando dice, y será su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Así que, primer mentira del concilio de Dan Brown en la novela El Código Da Vinci es esta, de que Jesús fue divinizado en el concilio de Nicea. Es primer mentira totalmente desmitificada a través de las escrituras y del testimonio de los discípulos. Además de todo esto, ¿no es cierto? En el concilio de Nicea no se decidió divinizar a Cristo, cosa que le acabo de decir así, sino que considerando el testimonio de sus discípulos, acá les acabo de leer, ¿no? Tanto de forma ocular como testimonial, ¿no es cierto? Pedro dice en su epístola, el apóstol Pedro dice en su epístola, que los discípulos no predicaron cosas que les contaron, sino que damos testimonio de lo que hemos visto y oído del mismo Jesús. Hay testimonio personal y testimonio ocular. El testimonio ocular sigue siendo importante hasta el día de hoy en el derecho romano, como fuente de veracidad.
Así que, así como la revelación de los profetas que habían anunciado que cuando el Mesías llegara, sería Dios mismo entre los hombres. Repito, esto usted lo encuentra en Isaías capítulo 11. Tenemos además el testimonio de los padres de la iglesia. ¿A quiénes se denominan padres de la iglesia? Bueno, padres de la iglesia se denominan a aquellos que fueron discípulos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Quienes ya sostenían la divinidad de Cristo por el testimonio de los discípulos. Recuerde que lo que le dije recién, ¿no? Que los que son considerados padres de la iglesia son discípulos de los discípulos de Jesús. Y estos discípulos de los discípulos de Jesús ya predicaban a Cristo como Dios mismo entre los hombres, Dios encarnado. Entre estos padres de la iglesia tenemos, por ejemplo, a Ignacio de Antioquía, ¿no es cierto?, quien en el año 110 escribió una serie de cartas a las iglesias afirmando la divinidad de Cristo, ¿no? Y que en sus cartas se refiere a Jesús como Cristo Dios. Y esto fue unos 200 años antes del Concilio de Nicea, ¿no es cierto? Que Dan Brown dice, justamente, que en el año 325 se decidió en el Concilio de Nicea divinizar a Jesús. Les estoy demostrando que hay testimonios fidedignos y documentos que desmitifican y echan por tierra la mentira predicada por Dan Brown en la novela y en la película El Código Da Vinci, ¿no? Policarpo de Esmirna, ¿no es cierto?, quien fue discípulo del apóstol Juan, también envió una carta a las iglesias de Filipos entre los años 112 y 118 después de Cristo, hablando de Jesús como verdadero hombre y verdadero Dios, su exaltación al cielo luego de su resurrección y su glorificación. Justino Mártir Irineo, también allá por el año 100 después de Cristo, también afirmaron la divinidad de Cristo, y muchos testimonios más que afirmaban que la iglesia del primer siglo afirmaba la deidad de Jesús. O sea que no se decidió divinizar a Jesús como mal dice en su novela El Código Da Vinci el masón Dan Brown. No. Jesús ya fue... Jesús fue reconocido como Dios encarnado, como Mesías, por sus propios discípulos, tal como les acabo de leer recién. En las Escrituras hay muchos testimonios en donde a Jesús ya se lo reconocía como Dios encarnado y el cumplimiento de lo que estaba escrito en los Salmos y en el libro de los profetas. No fue en el Concilio de Nicea. Dan Brown está faltando a la verdad. Y está haciendo mucho daño, porque la gente que no está familiarizada con las Sagradas Escrituras, ni con libros de los que fueron padres de la iglesia, la gente que no está familiarizada con eso, cree estas mentiras gnósticas que Dan Brown en su novela El Código Da Vinci, ¿no es cierto?, va, y en diferentes libros que él ha sacado, ¿no es cierto?, va desparramando este veneno del gnosticismo en los corazones y en las mentes de las personas que no están familiarizadas con las Escrituras y que no tienen el testimonio de primera mano de los discípulos de Jesús, que son a los que hay que escuchar, ¿no es cierto?, porque son los que convivieron 3 años con Jesús, comieron con Jesús, fueron elegidos por Jesús mismo, no es que ellos decidieron seguirlo. Jesús eligió a su propia gente. Él como Dios ejerció soberanía y eligió a quienes le han de seguir. Y él determinó que los que él eligió iban a ser confiables y que iban a decir sus enseñanzas tal como él se los había enseñado y se los había revelado. ¿No es cierto? Tenemos también siguiendo con el tema, ¿no?, el testimonio de los mártires de la iglesia, ¿no? Es también muy evidente el testimonio de aquellos cristianos que pagaron con su vida su fidelidad a Cristo, por negarse a adorar al emperador, siendo arrojados a las fieras en las arenas del circo romano. Sabemos, por la historia también, que el culto al emperador como un dios era obligatorio en la Roma imperial. César es el Kyrios, decían
Era la frase de los ciudadanos leales al emperador. Los cristianos, justamente, ¿no? Fueron echados a los leones, al circo romano, por negar esta falacia de que el emperador era Dios, sino que ellos respondían que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era Dios. Se negaban rotundamente los cristianos del primer siglo a reconocerlo al emperador como Dios, y en su lugar decían Jesucristo es el Señor, o sea, Jesús es el Kyrios. Kyrios es la palabra griega para Señor, ¿no es cierto? La connotación cultural de la palabra Señor, porque hoy en nuestro mundo actual se le dice Señor a cualquiera, pero en el contexto, tenemos que ubicarnos también en el contexto cultural e histórico de lo que significaba decirle Señor a alguien. El Señor tenía esclavos en la Roma imperial, en el mundo antiguo, en Roma y en otras. El Señor tenía esclavos, y esos esclavos llamaban Señor, Kyrios, a su amo, a su señor, y el señor era dueño de la vida de sus esclavos. El esclavo no tenía ninguna clase de derechos, ¿no es cierto? Si bien Jesús es un señor totalmente diferente a los señores del mundo antiguo, ¿no? Jesús es un buen señor. Jesús es un señor que alimenta bien a los que están con él, los ama, no les paga con la misma moneda a los que no le son tan fieles, sino que es un Señor perdonador, pero también es un Señor justo que emplea la justicia y la disciplina, tanto en los que le pertenecen como en los que no le pertenecen. Jesús es un Señor, es el Señor de la vida para los que creen en Él, y será un Señor que juzgará con la condenación eterna a los que perseveren en no reconocerle. Es un Señor que pagó con su propia vida y con su propia sangre en la cruz para abrir un camino para que todo el género humano tenga una posibilidad de ser salvo y tener vida eterna. Bien. Ahora bien, ¿no? Este es otro testimonio, el de los cristianos del siglo I, que pagaron con su vida en el circo, siendo echados a la fiera en el circo romano. Este es otro testimonio que desmiente la falacia de la novela del masón Dan Brown, el Código da Vinci. O sea, esta falacia es que Jesús fue divinizado por Constantino en el concilio de Nicea, ¿no es cierto? Este es otro testimonio, el testimonio de los mártires, de primera mano. Mientras que Dan Brown, en su novela el Código da Vinci, dice que Jesús fue divinizado en el año 325. Un concilio de Nicea convocado por el emperador Constantino. Acá el testimonio de los mártires del siglo I dicen todo lo contrario. O sea, los mártires fueron echados a los leones por no reconocer al emperador como Dios y por reconocer a Jesucristo como Dios. Este es un testimonio contundente contra la falacia histórica que Dan Brown muestra en su novela El Código da Vinci. Bueno, hoy quería dejar un poco en claro esto, ¿no? No solo, quería aclarar también, ¿no? Me viene esta idea ahora, que no solo los cristianos fueron echados a los leones en el circo romano, y también no solamente echados a los leones, muchos no eran echados a los leones en el circo romano, pero sí muchos otros eran echados al circo romano y los encendían como piras humanas, ¿no es cierto? Los quemaban vivos, era un espectáculo. O sea, la gente, una de las cosas que tiene el paganismo, y que hoy también lo estamos viendo, hoy el paganismo se está infiltrando de forma muy sutil en nuestra civilización y en nuestro mundo moderno. Y una de las cosas que tiene el paganismo, uno de los frutos del paganismo, cuando una persona decide abandonar al Dios verdadero, revelado en las Sagradas Escrituras, y se vuelca a seguir otro tipo de creencia totalmente pagana, es que el paganismo, uno de los frutos del paganismo, es que hace que la gente considere a todo lo que es la naturaleza como sagrado, ¿no es cierto? Usted fíjese que, por ejemplo, hay un punto en común entre
el cristianismo o el judeocristianismo y las religiones paganas. No hay un punto en común, perdón, me equivoqué. Hay dos puntos de vista totalmente diferentes. Mientras que en las religiones paganas todo es sagrado menos el hombre, o sea, todo es respetable y sagrado. Por ejemplo, en las religiones paganas hay ríos sagrados, hay animales sagrados, hay plantas sagradas, ¿no es cierto? En estas mismas religiones que consideraban a lo creado, ¿no es cierto?, a la naturaleza la consideraban sagrada y la cuidaban, el hombre era parte, el hombre en las religiones paganas o en los cultos paganos era sacrificado a los dioses, eran echados al fuego, o sea, eran motivo de espectáculo. O sea, esta es la barbarie de las civilizaciones paganas, ¿no es cierto?, de las religiones paganas. Mientras que en el cristianismo, en el judeocristianismo, el hombre es el bien supremo, ¿no es cierto? El hombre es la corona de la creación. Y al hombre, Dios le manda, no que debe destruir la naturaleza, como está haciendo hoy, sino que debe cuidar a la naturaleza. Que puede vivir de ella, pero que también debe cuidar a la naturaleza, a todo lo creado, tanto a la naturaleza, a la vegetación, como a los animales, que debe ser un buen cuidador, ¿no es cierto? Pero que corona de la creación en el judeocristianismo es el hombre. Y hoy la humanidad está siendo sometida a un proceso invisible de neopaganismo, ¿no? Donde se está volviendo a divinizar, entre comillas, a la naturaleza a través del movimiento ambientalista. Todo es muy sutil, ¿no? Satanás es muy sutil para inocular sus venenos, ¿no es cierto? Esto ya lo voy a hablar en otro video. Los discípulos, o sea, los cristianos en el siglo I no solo eran echados a hacer espectáculos en el circo romano, tanto a ser quemados vivos como a ser echados a los leones en el circo romano, no solo por reconocer la divinidad de Cristo al decir que Jesucristo era el Señor y no el emperador, sino que también eran echados a la arena del circo romano por su fe férrea, ¿no es cierto? Su fe férrea también, esta fe férrea de estar dispuestos a dar su propia vida, hizo que también empieza a haber mucha gente convertida, porque este testimonio era muy fuerte, ¿no es cierto? Ellos estaban dispuestos a dar la vida por lo que habían visto y oído, no que se lo habían contado. Ellos habían visto que las sanidades que Cristo había hecho. Ellos habían visto cómo Jesús en varias ocasiones había resucitado a los muertos, inclusive él mismo resucitó al tercer día. Ellos habían visto cómo Cristo después de 3 días se había levantado victorioso de la tumba y de la muerte. Y ellos